Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy les voy a compartir un nuevo episodio de Mujeres al Límite, que sí, me lo han pedido muchísimo, pero les aclaro rápidamente, voy a estar haciendo estos episodios una vez al mes, porque me pareció que sería mejor, así los hago esperar. No, bueno amigos, no sé, simplemente quiero hacerlos una vez al mes, me parece más interesante así. Y por otro lado, antes de comenzar con la historia de hoy, que por cierto está muy interesante, quiero pedirles algo rápidamente, y es que me dejen sus preguntas de lo que ustedes quieran saber sobre mí o sobre el canal, porque hace muchísimo tiempo que no hago un preguntas y respuestas y sé que muchísimas personas se han sumado. Además, ya llegamos a la meta de nuestros 100,000 suscriptores y me pareció muy buena idea que pues ustedes tengan esa oportunidad de preguntarme lo que deseen. Así que bueno, aprovechen en este video de dejar sus preguntitas y sin más darle largas a todo esto, comencemos rápidamente con el siguiente caso. Dorothea, o Dorotea en español, nació el 9 de enero de 1929 en Brilliance, California. En cuanto a sus primeros años de vida, se sabe que fue marcada por dos pérdidas importantes. Cuando tenía 8 años de edad, su padre falleció de tuberculosis y un año más tarde también perdió a su madre en un accidente de tráfico. A partir de ese momento, su vida empezó a ser muy difícil. Sin sus padres, su destino terminó siendo un orfanato, donde tuvo una etapa muy difícil que ella jamás quiso aceptar. Estando en ese lugar, que por mucho tiempo sería su hogar, sufrió la soledad y a su vez el desprecio de muchas personas que estaban en su entorno. Los abusos físicos y verbales no se hicieron esperar, cosa que marcaría su infancia y la llevaría además a tener una personalidad bastante fría y calculadora. Alrededor de Dorotea había todo lo malo que se podría imaginar, pero el amor fue algo que quizás nunca llegó a conocer. Dorotea duró un pequeño tiempo en ese orfanato hasta que unos familiares se hicieron presentes y decidieron hacerse cargo de ella. Por ese motivo es que ella se mudó a Fresno, California, pero el hecho de empezar a vivir con sus familiares de sangre no cambiaría para nada su destino, pues en este hogar tampoco recibió amor y a cambio recibió fue más maltratos, desprecios y más humillaciones. Por esa y muchas otras razones es que ella duró hasta los 16 años viviendo con esa familia. Y a esa misma edad de 16 conoció a un soldado y de esa manera consiguió casarse y salir de la casa donde vivía. El nombre de su primer esposo fue Fred McFaul. La relación aparentemente no estaba llena de amor, o al menos por parte de Dorotea, que solo quería tener mayor libertad. Siendo tan joven y estando casada, quedó embarazada en 3 ocasiones, pero Dorotea lo que menos deseaba era ser madre. Por tal motivo, decidió enviar a su primera hija con sus familiares en Fresno. Esos mismos familiares que le habían hecho vivir a ella una pesadilla. No se sabe exactamente por qué razón decidió enviarlos con ellos, sabiendo que no eran las personas más adecuadas. En cuanto a su segunda hija, esta la dio en adopción, y el tercer embarazo jamás llegó a término. Así que con ninguno de sus hijos pudo tener una conexión, así que no le dolió separarse de ellos. Conociendo un poco más el comportamiento de Dorotea, podemos llegar a la conclusión de por qué razón su matrimonio no funcionó. Su esposo, por su parte, veía en ella actitudes bastante extrañas, muchas veces estaban en desacuerdo, como por ejemplo en haber dado una adopción a los niños, muchas veces habían peleas y diferencias que jamás pudieron solucionar. Así que para 1948, McFaul decide dejarla y dar por terminada la relación. Y el motivo más fuerte que llevó al esposo de Dorotea a dejarla es que esta mujer llegó a mentir diciendo que él había fallecido, y de esa manera ella intentó también cobrar su seguro de vida. Cuando él vio toda esa situación, se alarmó por completo y decidió abandonarla. Pero la actitud que tomó Dorotea ante esa situación fue una de las tantas cosas que dieron a conocer su verdadera personalidad perturbada. Así que nunca quiso asumir que su esposo la había dejado, y a cambio de eso creó una realidad que la favorecería más en el futuro. Y así fue como ella nuevamente empezó a decir la mentira que anteriormente había hecho, de que supuestamente su esposo había fallecido de un ataque al corazón.
Algunas personas que han llegado a hablar sobre la personalidad de Dorotea han llegado a decir que ella era ese tipo de mujer que trataba de crear realidades distintas, realidades en las cuales ella podría como cuidarse, protegerse del sufrimiento o quizás hasta del abandono que había estado ella pasando. Y de esa manera, al crear esa realidad alternativa, ella se lo creía tanto y las personas que estaban en su entorno también lo creían, y de esa manera ella no sentía su vida tan desgraciada. Y es que esa no era la primera vez que ella también creaba una realidad y empezaba a mentir en cuanto a su vida, pues cuando ella estuvo de niña viviendo en el orfanato tampoco le gustó decir que ella había estado en ese lugar, así que lo negó por completo en todo momento. Tras toda esa situación, Dorotea se quedó completamente sola y con ello sin dinero, así que decidió insistir una vez más en la supuesta muerte de su esposo y decidió falsificar todos los papeles que le eran necesarios, pero afortunadamente fue descubierta y condenada a 1 año de cárcel por estafa, y esto fue a mediados de los años 50. A partir de esa fecha es que empieza también a tener un largo historial de arrestos. Estando en la cárcel también llegó a conocer a otro hombre, con el cual también tuvo una hija. La pequeña terminó teniendo el mismo destino que sus hijos anteriores y cada uno de estos fueron entregados en adopción. Con el tiempo conoció a otro hombre y este era de origen sueco. Con este también mantuvo una relación, se dice que también se casaron formalmente, pero en este caso ella sí era la víctima, por así decirlo, en esta relación, porque este hombre era bastante agresivo y en muchas ocasiones la agredió físicamente y verbalmente, así que con el tiempo esto se terminó. Otros arrestos también forman parte de su historial, que datan del año 1960. Uno por poseer y administrar un bordel. En esa ocasión fue sentenciada a 90 días de cárcel en Sacramento, y otra por estar en estado de vagancia en las calles, y en ese momento se le dio 90 días más de prisión. Después de todo eso, Dorotea tuvo un cuarto matrimonio, que este hombre era de origen mexicano y se llamaba Roberto Puente. Este apellido ella lo llevó hasta sus últimos días de vida, así que también la podemos conocer a ella como Dorotea Puente. Pero al poco tiempo esta relación terminó y no se sabe exactamente el por qué. Con el largo historial de esposos que ella tenía, no le fueron suficientes, así que luego decidió conseguir hombres bastante mayores y sacarle provecho. Los hombres que buscaba tenían que reunir una serie de características. Tenían que ser adultos mayores, con pensiones, y los buscaba en los bares. Ella los hacía embriagarse y a su vez los hacía firmar cheques que luego ella cobraba. Pero su modus operandi no duró por mucho tiempo porque esta fue descubierta y de inmediato fue encarcelada. Para el año 1982, y gozando nuevamente de su libertad, es cuando consigue realmente a su primera víctima, que supera todo lo que anteriormente había hecho. Y digo primera víctima porque lo que había hecho con anterioridad eran falsificaciones y grandes mentiras que prácticamente todo el mundo se las creía. Desafortunadamente fue una amiga de Dorotea quien cayó en su trampa. Esta mezcló una serie de drogas y las ocultó en la bebida que luego le dio de beber. Así que la amiga de Dorotea falleció en ese momento de una sobredosis. En su defensa, Dorotea llegó a decir que su amiga estaba pasando por un mal momento en la cual se había enterado de que su esposo se le había diagnosticado una enfermedad terminal y por otro lado también estaba lidiando con la depresión, así que Dorotea dijo que todo lo que había ocurrido era porque su amiga lo había hecho. Y sin duda alguna, las autoridades que en su momento llegaron a entrevistarla para esclarecer un poco la situación de su amiga y como también otras amistades en común, llegaron a creer por completo la situación o lo que ella había dicho en ese momento. Por otro lado, su segunda víctima fue un hombre de 77 años con el que empezó a tener una relación amorosa. Esta, a su vez, le pidió a él que abrieran una cuenta en conjunto para así depositar sus ahorros y tener los beneficios en conjunto. Pero un tiempo después, un pescador descubrió una caja flotando en un lago, la cual contenía una macabra escena, que contenía el cuerpo del exmarido de Dorotea, quien se llamaba Everson Gilmore. Pero en su momento, cuando se descubrió todo eso, no se pudo relacionar directamente a Dorotea con el cuerpo de este hombre que se había encontrado en este río. Así que se podría decir que esta mujer tenía bastante suerte porque las cosas que se iban descubriendo muchas veces pensaban que habían sido otras personas o que habían sido muertes naturales, pero nunca pensaron que era ella directamente la responsable de todas esas cositas que empezaron a suceder.
Además, Dorotea llegó a decir que ella nunca más supo de su última pareja. Es como que este hombre un día se esfumó y nunca más supo de él. Tras la muerte de quien sería supuestamente su última pareja, ella continuó llevando una vida normal, sin que nadie sospechara en ella. Trabajaba en un centro de acogida donde recogía a ancianos abandonados y con esa labor adquirió admiración y respeto dentro de la comunidad de trabajadores sociales. Pero no solo eso le bastó, pues con el tiempo tuvo su propia casa de acogida para adultos mayores. En esta casa ella podía tomar todas las decisiones, era la única responsable de todas las personas que iban llegando a su casa, así que ella se hacía cargo de todos los pagos, de los cobros, de las pensiones, de prácticamente de todo lo que llegaba a esta casa, ella lo abarcaba. Si le llegaban a estos ancianos correos, los pagos de sus pensiones, ella de inmediato los recibía y muchas veces se quedaba con la mitad de estos pagos y en otras ocasiones ni siquiera le entregaba absolutamente nada a estas personas. Incluso se dice que ella pudo haber cobrado mensualmente una cantidad de $5,000 en simplemente cobrar pensiones de personas que ella cuidaba en teoría. En su casa de huéspedes, que estaba ubicado específicamente en Sacramento, California, Dorotea llegó a envenenar con medicación a varios ancianos, cuyas muertes eran ocultadas para ella poder seguir cobrando las pensiones de cada una de estas personas. Este fue siempre su modus operandi. Los envenenaba con una sobredosis de medicación y posteriormente los hacía pasar por una muerte natural. Mientras no se descubría sus muertes, Dorotea Ellen seguía cobrando los cheques de sus víctimas y en algunos casos ella enterraba los cuerpos de cada uno de estos ancianos en el patio de la casa y en otras estas los dejaba en un río cercano. Pero su macabro plan llegó a su fin cuando hubo una desaparición de uno de los inquilinos, que este en particular sí fue investigado y las autoridades decidieron llegar a la casa de ella, a esta casa de huésped, y por lo tanto fueron interrogados varios ancianos y también inspeccionada la casa. Cuando se hizo una inspección más profunda y se removió parte del terreno de la casa, que era el patio en sí, encontraron varios cuerpos que ella en su defensa dijo que eran personas bastante mayores que habían tenido muertes naturales y pues ellos habían tenido el deseo de que cuando partieran de este mundo fuesen enterrados en esta misma casa. Por otro lado, cuando entrevistaban a los demás ancianos que todavía vivían en esta casa, daban unas muy buenas declaraciones con relación a ella, decían que era una mujer muy bondadosa, muy buena, que los cuidaba, así que era muy difícil poder creer que esa mujer pudiera estar haciendo cosas tremendamente terribles. Durante la investigación inicial, Dorotea Gray no fue inmediatamente sospechosa por todo lo anteriormente dicho y se le permitió salir de la propiedad. Esta dijo un día que quería comprar una taza de café en un hotel cercano y se le dio el permiso. En su lugar, después de comprar el café, huyó de inmediato a Los Ángeles, donde se hizo amiga de una persona jubilada a la que conoció en un bar. La pensionista, sin embargo, la reconoció por informes de la policía en televisión y llamó a las autoridades. Cuando Dorotea huyó, evidentemente, pues les aclaró a las autoridades que ella sí tenía que ver con muchas de estas muertes, así que de inmediato fue buscada por las autoridades. Teniendo ya a Dorotea tras las rejas y considerada la principal sospechosa, su juicio duró 1 año, pues este se inició en octubre de 1992 y finalizó en octubre de 1993. Durante su celebración, el jurado llegó a un punto muerto, un empate entre culpabilidad e inocencia. La defensa mostraba a una persona generosa y cariñosa, y muchos creyeron su versión. Pero finalmente el juez declaró al jurado incapaz por no poder llegar a un veredicto final y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chowchilla, Condado de Madera, California, y murió en prisión en el año 2011 a los 82 años por causas naturales, y esta en ningún momento quiso admitir los crímenes. Así que ella, hasta su último respiro, dijo que era inocente. De todas las cosas que se encontraron, solo pudieron conectarla a ella como responsable de la muerte de algunos ancianos. Únicamente fue de 3 personas, pero se cree que probablemente ella fue responsable de 9 víctimas. Around the home and even a life-size statue of the serial killer by the front door.
Y bueno amigos, estos fueron los datos más relevantes con relación al caso de Dorothea o Dorotea. Y pues no sé qué opinan ustedes. Creo que deberíamos tener una escala de mujeres al límites del 1 al 10 en la cual ustedes podrían calificar en qué nivel la pondrían a ella. Por otro lado, estuve leyendo un informe donde explicaban un poco el comportamiento de ella y se decía que era una persona muy peligrosa, una persona que no desarrolló sentimientos ni empatía, y todos los crímenes que ella iba cometiendo eran las cosas que como que le daban mayor placer. No sabía lo que era el amor, ni mucho menos sentirlo, y pues esto se evidenció cuando abandonó a cada uno de sus hijos, y también la relación que ella tuvo pues sentimental con sus esposos, que prácticamente yo diría que nunca hubo ningún sentimiento como tal. Y en este informe también se menciona que el fin en específico que ella quería era poder tener el dinero, la pensión de cada una de estas personas, o sea, tener cada día más y más dinero era lo que le llenaba, y no le importaba en lo más mínimo acabar con la vida de esas personas. Así que bueno amigos, opinen ustedes del 1 al 10 qué puntaje le dan a esta mujer, y creo que deberíamos hacerlo en los próximos videos de Mujeres al Límites. Pero bueno amigos, antes de despedirme les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que tengo un segundo canal que es completamente diferente, donde me pueden conocer más a mí, se pueden reír también un montón, y también les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, y de esa manera me estarían apoyando un montón y podamos seguir creciendo cada día más y más. Gracias nuevamente por verme un día más, los quiero muchísimo, cuídense y nos vemos en el próximo video. Bye bye.